Bendiga una vez más. Estamos por aquí en esta gloriosa atardecer. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté iluminando de una forma muy especial. O le habla tu hermano doctor Aramis Ascensión de la comunidad Renovación Carismática. Y bienvenido a nuestro Catecismo de Fe. El episcopal que se va a estar ejercitando hoy va a hablar acerca de Jesús, que le enseña a rezar el sermón, orar a su comunidad y a recitarlo en su recinto de su Cerro Santo. Ese va a ser tema de hoy, un tema muy poderoso. Cuando hablamos de ese rezo, de ese sermón, orar, estamos hablando que Jesús se lo tramita a su comunidad en ese Cerro Santo y le recita es una palabra del Sermón del Monte a su comunidad para que su comunidad viva esa palabra de acogimiento de parte del Señor y que ellos pasen una buena atardecer junto con Jesús en paz y en armonía. Y vamos a empezar el mensaje en esta gloriosa tarde, un mensaje muy poderoso. Jesús le enseña a su santo pueblo a rezar en el Monte de los Olivos la oración de la buena sanaventuranza de los santos justos, que los ejercita en su vida de fe central y lo ayuda a darle fuerza cada día en su vida cotidiana. A Jesús a moverse al Monte de los Olivos, hacer esa oración rezariar, una oración de la buena sanaventuranza, en un momento acogedor, Jesús se la recita a su santo justo en el recinto santo, en ese cerro santo del Señor. Se lo recita Jesús para que ellos se centren en su vida de fe central, que lo ayuda a darle fuerza, lo ayuda a ejercitarse en esa fuerza y en su vida cotidiana a la vez, ya que era un momento a donde ellos se acogían a la palabra y al sermón del Señor. Ese sermón del monte, ese sermón de la palabra del Señor, un sermón que trae un buen acogimiento de parte del Señor. Y en Jesús enseñar ese rezo, ellos se sienten admirables porque ellos no sabían cómo orar. Y Jesús les enseña a orar y cómo ejercitarse y a tener fuerza por medio de ese rezo, orar y de esa buena sanaventuranza. La buena sanaventuranza nos habla de un momento de paz y acogedor en cual todo nos debemos acoger en nuestra vida diaria y cotidiana. Ahí vemos la vida oral y rezariar de Marta y María. Ahí vemos la vida oral y rezariar de Marta y María, que nos enseña una buena sanaventuranza como regla y tabla de oro, como la regla y tabla de oro, diciéndonos: bienaventurados las personas pobres y humildes de espíritu, que están vacías y tienen ausencia de fe, de tal el reino de los cielos es de ellos, de tal el reino de los cielos es de ellos. Cuando María y Marta, en esa tabla y regla de oros que nos enseña esa buena sanaventuranza, ahí vemos que María se dirige a las personas de los pobres como personas pobres humildes en espíritu, personas que están vacías, sin gracia, con ausencia de fe, pero dice: de tal es el reino de los cielos. Una persona vacía aquí no es una persona que no tiene al Señor, es un nuevo creyente que está en los primeros pasos de la fe, que está practicando su fe servicial, que está aprendiendo de los demás santos, pero el ser pobre y humilde con espíritu, somos personas que estamos en ausencia de fe, somos nuevos creyentes que estamos dando nuestros pasos iniciar a la fe. Y de tal es ese reino de los cielos. Cuando María hace esta comparación a esta regla y tablas de oros, de esa buena sanaventuranza, cuando María hace esta representación, se dirige a los pobres y humildes de espíritu. Un pobre y humilde de espíritu aquí es una persona que está vacía, pero no que no tiene a Dios, no que no tiene, que tiene ausencia de fe, pero no es que no tiene a Dios. Es un nuevo creyente que está dando su nuevo paso y está iniciando el cristianismo. Entonces, ahí vemos esa comparación que se hace pobre y humilde de espíritu.
pobre y humilde de espíritu, porque así Dios nos quiere ver a nosotros. Dios nos quiere ver siendo pobre y humilde de espíritu, a que esa fe se mantenga siempre en nosotros por causa del evangelio de la fe. Que esa fe se mantenga en nosotros, esa fe se mantenga en nosotros por causa del evangelio de la fe. Entonces, en esa tabla y regla de oros, aquí vemos esa parte vacía existencial del hombre por causa de la unción del evangelio del Señor, de llenarse, de escuchar a Dios hablando. Y cuando Jesús lleva a su comunidad y le recita en el recinto, en ese santo cerro, Jesús le recita ese sermón orar y rezariar del monte. Se lo recita a ellos para acercarlos más a Dios, a que ellos vengan a tener cercanía con el Padre, vengan a tener cercanía con Dios también, y que Dios le ayude y le dé también fuerza a la vez cada día y en su vida también cotidiana. Pero un pobre y humilde de espíritu aquí es una persona nuevo creyente que está dando sus primeros pasos. Así María y Marta lo representan. De estarle de ellos es el reino del cielo. De estar de ellos es el reino de los cielos. En esta regla y tabla de oro, Marta y María representan que ese pobre y humilde de espíritu, de estarle de ellos es el reino de los cielos. Esta regla de oro aquí nos habla de esa buena sanaventuranza, que todos debemos tener esa buena sanaventuranza, que viene de los cielos y nos trae paz y armonía en el alma y en nuestra vida rezariar con el Señor, cuando nos presentamos ante el Santísimo y estamos delante de Él, sirviéndoles ante su custodia santa. Entonces, ahí recibimos fuerza, recibimos ayuda del Señor y recibimos también consolación. Esos santos pueblos, era necesario que Jesús lo enseñe a rezar y a tener esa vida orar y rezariar delante del Señor. A Jesús llevarlo en ese monte del Olivo, en ese santo cerro, allí Jesús le recita la buena sanaventuranza para que ellos se sientan acogedor de parte del Señor, Las personas pobres y humildes de espíritu son personas nuevas creyentes, inmaduros en su fe, pero que tienen confianza en Dios y que poco a poco van creciendo en el nuevo nacimiento de esa fe virginal y en un nuevo ser de cuerpo, alma y espíritu, llenándose totalmente de la presencia del Señor. Es decir, que el pobre y humilde de espíritu aquí son personas nuevas creyentes, que son inmaduros, que no tienen fe, tienen ausencia de fe, pero que están dando su primer paso, pero confían en Dios, que Dios lo va a llenar, que esa parte insedienta que tienen, Dios lo va a llenar y que ellos van poco a poco van a ir creciendo en su fe, van creciendo en ese nuevo nacimiento de esa fe virginal en un nuevo ser de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo y el alma y el espíritu aquí tienen que ver, para los que están vacíos y sedientos, que tienen ausencia. Aquí tiene que ver el cuerpo y el alma y el espíritu para esa gente. ¿Por qué? Porque el Señor nos llena cada día con su fe virginal. Y el nuevo nacimiento es bueno porque es parte de la llenura y de la llenura y la frescura del Espíritu Santo, que nos rebosa el alma de ese amor y de esa compasión. Y vamos a ir creciendo poco a poco en el nuevo nacimiento y en esa fe virginal, en un nuevo ser de cuerpo, alma y espíritu. Es decir, que todo nuestro cuerpo será transformado, cuerpo, alma y espíritu, pero es cuando estamos delante de la presencia del Santísimo y mirando la vida orar y rezariar de Marta y María también, que son dos mujeres de ejemplos en el catecismo y en la renovación de la fe. Son dos mujeres de ejemplos que nos ayuda a ejercitarnos en la fe y que nos ayuda también a esforzarnos un poco más en la fe, buscando la consolación del Señor, la armonía y ese poquito de fe que el Señor nos brinda cada día, como esa chispa iluminaria que nos ilumina todo el día, en toda nuestra vida existencial. Y mientras los días van caminando paso a paso, vamos a ir caminando con esa fe
progresiva, con esa fe progresiva. Es decir, hay nuevos creyentes que son inmaduros y que son pobres y humildes de espíritu, pero no es que no tienen, no es que no tienen, no es que no creen en el Señor. El Señor está en ellos, pero esa representación que hace María y Marta aquí de pobres y humildes de espíritu son personas vacías, pero que son nuevos creyentes que están iniciando en su paso de la evangelización. En la evangelización, y el Señor poco a poco lo va llenando con esa fe fresca, lo va a ir rebosando poco a poco, poco a poco. Ahí vemos a un santos mártir del siglo XV antes de Cristo llamado San Aventura, que él gritó por causa del santo evangelio de la paz, diciendo a los que sufren y lloran por causa de la fe y del amor de Dios, ellos van a ser consolados y galardonados, siendo sal y luz de la tierra. Siendo sal y luz de la tierra, siendo ellos sal y luz de la tierra. San Aventura era un santo mártir del siglo XV, por ahí, antes de Cristo, porque ahí en la Biblia está antes de Cristo y después de Cristo. San Aventura era un santo mártir antes de Cristo, y de ahí vienen toda esa buenaventuranza también que él la resucitó, y eran parte de que le hablaba del grito del Santo Evangelio. Hablaba del grito del Santo Evangelio, que muchos sufrían, lloraban por causa de la fe y del amor de Dios, pero que ellos serán consolados y también serán galardonados, y que ellos también son sal y luz de la tierra. Sal y luz de la tierra, que tiene esa parte dulce, esa parte también azucarada, también que es dulce, sal y luz, porque el Evangelio no es nada más paz y gozo, también hay una parte que se sufre. Y así San Aventura nos lo dice, ese mártir del siglo XV por ahí, un poco por ahí, antes de Cristo, no hablas de gente también que llorarán, sufrirán por causa de la fe y del amor de Dios. Serán también consolados, bienaventurados y galardonados por causa de la fe. Y también que a pesar de que sufren y lloran, también ellos son sal y luz de la tierra, sal y luz de la tierra, pero que también hay una parte dulce en ellos, que también de gozo, que el Señor lo da por medio del Evangelio a todos los que lo buscamos, a todos los que buscamos. Es decir, hay causa en el Evangelio. Cuando tú rezas, cuando tú oras, tienes esa vida orar, rezariar delante del altar del Santísimo, también hay causa, hermanos. Van a haber causas, y una de las causas aquí es sufrir por causa del Evangelio del Señor. Como lo dice la Escritura, ahí están todas las buenas sanaventuranzas que están recitadas en el Evangelio como una ley de la obra de los justos santos, el cual cuando se ven decaídos, deprimidos, entristecidos, van y se postran ante el Señor en esa vida rezariar, rezándole al Señor para que le dé fuerza, lo ayude, lo sustente y le dé esa paz y esa armonía que todos necesitamos a diario. Ahí vemos. Hay que ser manso y pacífico. Hay que ser manso y pacífico porque es un fruto de la oración y una ley del amor de Dios, y caminar como hijo de la luz para ser llamado hijo de Dios, que nos llama a vivir la templanza en paz. Nos llama a vivir esa vida de templanza en paz. Pero hay que ser manso y pacífico. Manso y pacífico, manso y pacífico. Esa palabra que se te grabe, como nos dice Marta y María, ser manso y pacífico. En esa vida rezariar y orar. Esa vida rezariar y orar, y que es un fruto de la oración y también un fruto de la ley del Señor, que nos ayuda a encaminar y a ser hijo de luz. A ser hijo de luz, porque el mismo Padre, el mismo Señor, nos llama hijo de la luz. Hijo de la luz. Y también nos llama el mismo Señor a vivir la vida en pura templanza y en paz, en una pura templanza de paz. Nos llama a vivir la vida en una pura templanza de paz. El Señor de paz, vivirla de paz, pero es sometido al Señor, buscando su rostro, buscando su fe, buscando su presencia, delante de la presencia del Señor, para que el Señor nos venga a iluminar en nuestra propia vida diaria,
diaria tratando de ejercitarnos delante de la presencia del Señor, La sanaventuranza de fe, cuando la rezamos, nos invita a tener hambre y sed de justicia por el amor divino de Dios para ser bien saciado y alcanzar su bendita y divina misericordia que son pura, santa y recta, son pura, santa y recta. La san buenaventuranza de fe, cuando la rezamos, nos invita a tener hambre y sed de justicia por el amor divino de Dios, para ser bien saciado de su presencia y alcanzar su bendita y divina misericordia que son pura, santa y recta. Cuando tenemos esa sanaventuranza y hacemos esa vida rezariar delante de la presencia del altar de Santísimos, es una invitación a comulgar el trocito de pan con el Santísimos. ¿Para qué? Para que nos dé siempre esa vida de transparencia total, esa vida que nos representa delante del altar del Santísimo, con ese acto que nosotros hacemos, porque Él cada día nos da esa fuerza que necesitamos y proviene de Él, no de nosotros, proviene de Él, como ese acto de fe que nosotros hacemos delante de su santísimo altar, y reconociendo que así nosotros vamos a alcanzar la divina misericordia de Dios, que son pura, santa y recta, y que es una invitación a vivir la buena sanaventuranza, que nos llena del Señor con su presencia y nos enriquece cuando hacemos esa vida oratorial y rezariar delante de su altar santísimo, en presencia de Él, compartiendo con los demás feligreses y haciendo esa hostia viva de la Eucaristía sagrada, ese trocito de pan donde estamos delante de Él en su presencia. El mismo Señor nos llama bienaventurado, los que son limpios, puros y rectos de corazón, porque ellos alcanzarán la benevolencia del Señor y Dios le dará su perdón. Esos son dos actos y acción que no debe ser olvidado. Esa buenaventuranza nos habla de dos actos y de dos acciones que no deben ser olvidadas. Porque si la olvidamos, finiquitamos. Entonces, ir a consultar al Santísimo es una invitación. Es una invitación que nos hace a todo. Ahí en tu altar, en tu rincón sagrado, ahí habla con el Santísimo, comunícale lo que tú le deseas, y es una invitación. El mismo Señor nos llama a ser bien sanaventurado o bienaventurado. Y nos dice a los limpios, a los puros, a los rectos de corazón, porque ellos alcanzarán la benevolencia del Señor. Pero cuando estamos en su altar, del amor de Dios y su perdón, pero cuando estamos en el altar, y esos son dos actos y dos acciones que no deben ser olvidadas. ¿Por qué? Porque el Señor nos ve. Cuando estamos delante de sus recintos santos, recitando unas plegarias, haciendo oraciones de comunión, como Jesús lo hacía en su santo cerro, a su comunidad, y ese de la vida de Jesús en el Monte de Olivos, recitar esa oración de plegaria y de rezo a su pueblo para que se enriquezcan, y es una llamada del Señor y una invitación a ser puro, recto y santo. La buena sanaventuranza nos habla que vamos a tener causa por la bendita justicia del Señor y que seremos perseguidos por ella, pero que confiemos en el Señor, aunque mientan en contra de nosotros con toda clase de mal y vituperios, confiar siempre en el Señor, en el Santísimo, confiar siempre. Dice aquí, esa sanaventuranza no habla que vamos a tener
esa sanaventuranza no habla que nosotros vamos a tener causa por la bendita misericordia del Señor. Vamos a tener causa por la bendita misericordia del Señor. No todo del cielo viene fácilmente. Lo que viene fácilmente se va. Hay una causa por el cual nosotros recibimos esa benevolencia del Señor. No todo lo que viene suave se va. Pero dice que por causa de la misericordia, de la justicia del Señor y su misericordia, vamos a tener causa. Y en esa buenaventuranza, sanaventuranza, nos dice que se debemos perseguidos por ella, pero que confiemos en el Señor, aunque mienta en contra de nosotros con toda clase de mal, mintiendos y vituperios. Confiemos en el Señor y confiemos en su santísimo altar. La confianza aquí es un acto que no viene de nosotros, absolutamente no viene de nosotros, viene de Dios. Dios es que pone el sentir como el querer. Si Dios pone confianza en nosotros es porque viene de Dios. Nosotros no tenemos fuerza absoluta para confiar en sí, en plena de Dios. Hay duda, pero el Señor nos da esa confianza. Hay duda, pero el Señor nos da esa confianza y viene del Señor. Y nosotros no tenemos esa fuerza absoluta de confiar en el Señor. No, esa confianza viene del Señor y esa fuerza la da Él. Creyendo en Él, comulgando en su altar, presentándose cada día en Él para que Él lo ayude y lo fortalezca, y que van a venir causas por la justicia del Señor y por su misericordia y por su reino. Van a venir causas, pero que confiemos en Él, que nos van a perseguir, nos van a hablar toda clase de mal, mintiendo en contra de nosotros, nos van a vituperar, pero que confiemos. Sanaventura nos dice que cuando estamos pasando por vituperio y persecución, que nos gocemos y nos alegremos y nos postremos en oración rezariar para ser galardonado y bienaventurado por nuestra propia fe, y reconociendo que así persiguieron a los santos fieles que eran unidos en la comunión de su fe. Así lo persiguieron a los santos fieles. Hablaron de él, calumniaron y lo persiguieron. Pero nos dice que debemos confiar, que tendremos un galardón y también seremos bienaventurados por el Señor. Pero Sanaventura es un santo mártir. Nos dice que por causa del vituperio del Señor y de la persecución que nosotros viviéramos y fuéramos martirizados por eso, nosotros seremos el galardonado por Dios y bienaventurados, y nos vamos a gozar de nuestra propia fe y también nos vamos a alegrar con el Señor, pero postrándonos, cuando hablen de nosotros, postrándonos en rezo, oratoriar, postrándonos en oración, rezariar al Señor, al Santísimo, en su santo altar. Y reconocer que nosotros seremos galardonados y bienaventurados por nuestra propia fe, y reconocer que así persiguieron a los santos fieles que eran unidos en la comunión de su fe. Los santos fieles así eran unidos en la comunión de su fe y eran perseguidos por su fe, porque era una fe sencilla y humilde, Señor, y eran perseguidos y Dios les dio la victoria. Lo que tenemos es, la palabra de hoy es confiar en el Señor. Esa es la palabra que me ha salido hoy, confiar en el Señor y recitar en su santo recinto, como Jesús lo recitaba en el Cerro Santo, a su pueblo y a su comunidad, una vida oratorial y rezariar delante de la presencia del Señor en comunión, y vivir su fe centrada en las obras de los santos fieles y en el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde, y la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando.